Es interesante contrastar estos datos contra lo que es tu percepción. House of Cards sí que es una serie que me gustó bastante, pero por ejemplo Mad Men me sorprende muchísimo, porque mi serie favorita, que también me la vi entera y que son un montón de temporadas, que es... Bueno, pues venga, vamos al lío. Como te decía, el objetivo de este análisis es analizar los datos de Netflix. En este caso vamos a analizar mis propios datos, pero lo interesante yo creo es que si tú quieres replicarlo para aprender un poquito de Python y también sobre todo para sacar conclusiones sobre tu propio consumo de Netflix, pues lo interesante es que repliques este ejercicio con tus propios datos. De hecho, si es lo que quieres, si quieres tener el acceso a este código del notebook y a cómo decirte cómo tú puedes bajar los datos, no lo voy a hacer en este vídeo para que no se nos haga demasiado largo, pero lo que voy a hacer es, voy a dejar en la descripción del propio vídeo, abajo, vas a tener un enlace. Si haces clic ahí te va a llevar a una página donde es la página de registro para apuntarte a la newsletter de Data Science for Business, y entonces si te apuntas ahí a través de ese link, además de recibir las novedades de Data Science for Business, pues también vas a tener el acceso ya directo tanto al código que voy a utilizar para que tú puedas utilizarlo para hacer tu propio ejercicio, como a la explicación de dos cosas. Una, cómo bajar los datos de Netflix, dónde tienes que ir exactamente y qué tienes que hacer para que puedas descargar tus propios datos de Netflix y utilizarlos para replicar el ejercicio. Y dos, también vas a tener un vídeo explicativo, que de nuevo no lo meto aquí porque se me haría demasiado largo y a lo mejor a mucha gente no le interesa si no va a replicar el ejercicio, pero eso es un vídeo explicativo de qué es este entorno de trabajo que estás viendo ahora mismo, por si no lo conoces, que es una cosa que se llama Google Colab y que, bueno, pues es un servicio gratuito de Google. Únicamente necesitas tener una cuenta de Gmail, por ejemplo, y con ello accedes a Google Colab, que te permite desarrollar Data Science con Python en la nube sin que tengas que instalar tú nada. Así que bueno, pues vamos a empezar con la parte de importación y la carga de datos. Yo tengo ya todo el código escrito. He tomado esa decisión porque, como te decía, que es posible que nos salga un vídeo un poco largo, hay mucho contenido que ver, pues creo que al final tiene más sentido que simplemente te vaya explicando lo que vamos haciendo y lo vayamos interpretando, que no que tú me vayas viendo escribir en tiempo real, con lo cual se nos podría ir a mucho más tiempo y creo que es más aburrido, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a importar dentro de un paquete de Google Colab, vamos a importar una función files que lo que nos va a permitir es abrir el típico pop-up con el cual vamos a poder seleccionar los datos desde nuestro equipo. Yo supongo que si tú quieres replicar esto, como te decía antes, has ido ya al link, has creado tu cuenta de Google Colab y te has descargado tus datos de Netflix. Es importante que hagas eso si lo quieres replicar antes de continuar, porque aquí ya asumimos que los datos están en tu equipo y cuando ejecutemos esto, lo que vas a ver es que se nos va a activar aquí un botón de examinar los datos, para poder activar ese botón y seleccionar los datos dentro de nuestro equipo. Se está generando de nuevo toda la sesión porque había pasado ya un tiempo y me había desconectado, por eso tarda un poco más. Entonces, ves, se nos habilita el botón de examinar y yo lo que voy a hacer es, dentro de mi equipo, seleccionar los datos de Netflix y hacerle doble clic simplemente para que los cargue. Con esto lo que está haciendo es subir los datos a Google Colab para tenerlos disponibles dentro de nuestra sesión y que podamos utilizarlos. Bueno, pues una vez que ya los ha subido, vemos que ya ha terminado aquí, nos pone el tick de que ya es una tarea completada. Lo siguiente que vamos a hacer es importar los paquetes que vamos a necesitar, que en este caso es Pandas, es uno de los paquetes más conocidos y más utilizados de Python y posiblemente la primera recomendación para hacer todo el tema de la carga de datos, gestión de los datos, transformación de variables y tal. Es un paquete que hay que aprender sí o sí. Y luego vamos a importar también otro paquete que nos va a servir para hacer la carga de los datos a nuestra sesión actual de Python. Digamos que ahora mismo los tenemos en Google Colab, pero los tenemos que cargar en la memoria de la sesión para poder utilizarlo. Entonces, bueno, pues simplemente ejecutamos el código de esta celda y con esto lo que estoy haciendo es cargar estos datos que están en el CSV que me he descargado de Netflix y los hemos metido dentro de DF. De hecho, por ejemplo, podemos crear una nueva línea de código para que veas cuáles son los datos que tenemos dentro y, como te decía antes, básicamente lo que nos da Netflix pues es únicamente el título de la película o la serie y la fecha en la que lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí intentaremos sacarle todo el partido y todo el jugo, que ya te anticipo que haciendo esas técnicas de derivación de nuevas variables y demás vamos a poder hacer cosillas. Entonces, bueno, elimino esta variable, pasamos esta celdilla y pasamos ya a la fase de análisis exploratorio. Aquí, bueno, pues lo que voy a hacer es simplemente evaluar cuál es el shape, que es una propiedad, un atributo del data frame, que básicamente lo que nos dice es cuántas columnas y cuántas filas tenemos,
y es una información que siempre te interesa saber al principio para saber lo que estás manejando, ¿no? Ya sabíamos que teníamos 2 columnas, eso ya lo habíamos visto, pero lo que no habíamos visto o no nos habíamos fijado es que tenemos 819 filas. Por lo tanto, esto lo que significa es que yo en mi historial de Netflix he visto 819 ítems, ¿no? Sea una serie, sea una película, lo que sea. 819 son los que he visto. Si le aplicamos este método de pandas que se llama el info, lo que nos va a dar es, bueno, pues cierta descripción sobre las variables, ¿no? Nos dice cuál es el título de esa variable, nos dice si existen nulos, en este caso vemos que no existe ningún nulo, lo cual es buena señal, nos va a facilitar un poco el análisis, y nos dice sobre todo, lo más interesante es el tipo de cada variable. En este caso nos dice que es un tipo de objeto, que es un poco como el cajón desastre que utiliza pandas cuando no puede clasificarlo en otro tipo, ¿no? Podríamos trabajar sobre el tipo y transformarlo a un tipo quizás más correcto. La fecha sin duda la tenemos que transformar, pero a lo mejor el título lo podríamos poner en un category. Bueno, en este caso no nos interesa tampoco demasiado, son 819 casos. Es verdad que cuando las variables están en tipo objeto requiere más trabajo por parte del equipo para hacer la computación, pero bueno, son 819 casos, no vamos a tener ningún problema. Lo que sí que seguramente haremos más adelante es transformar la variable fecha a un tipo de dato fecha, pero bueno, de momento nos sirve para situarnos y ver dónde estamos, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es, con un head, pues simplemente extraer los 50 primeros casos para ver ya el contenido y, bueno, pues empezar a intentar extraer los primeros patrones, ¿no? Entonces, como habíamos visto, tenemos el título, tenemos la fecha. La fecha parece que viene en un formato en el cual primero tenemos los días, después tenemos los meses y después tenemos el año. Esto también es interesante saberlo para interpretar bien lo que estamos haciendo. Y luego, sobre todo, lo que nos interesa es revisar la parte del título, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que veo es Élite, temporada 4, antes de irme, Sexo Vida, temporada 1, The Wives Are in Connecticut o lo que sea, La calle del terror. O sea, por ejemplo, estas 2 primeras son series, esta tercera es una película, después vienen también otras series. Entonces, lo primero que vemos también es que nos está mezclando películas y series. A lo mejor nos interesa, si podemos hacerlo, generar una nueva variable que nos diga si estamos ante una serie o ante una película. Luego, además, vemos que también que parece existir como cierto patrón, ¿no? Si te fijas, siempre es, mira, por ejemplo, Sky Rojo, 2 puntos, Season 2, 2 puntos, personas tóxicas. O sea, parece como que es un patrón en el cual en las series, porque a las películas lógicamente no aplica, está dividiendo diferentes componentes utilizando los 2 puntos, ¿no? Parece que, por ejemplo, esto es el nombre de la serie, esto es la temporada y después viene seguramente el nombre del capítulo. Si vemos, por ejemplo, esta de arriba, que es también Élite, también tenemos la temporada 4 y después tenemos el nombre del capítulo. Entonces, sí parece, esta otra que se llama The Sinner, tenemos temporada 3 y tenemos aquí, fíjate, aquí parece, vamos a tener un problema porque nos está dividiendo lo que parece ser el nombre del capítulo, nos lo está dividiendo a su misma vez con 2 puntos. Por lo tanto, a la hora de separarlo, vamos a tener un problema. Pero bueno, en general, sí que parece que está utilizando esa estructura de nombre de la serie, después la temporada y después el capítulo. Vamos a ver alguna película. Por ejemplo, esta de aquí, El Hoyo, esto es una película, y aquí vemos que no tenemos esa división. Entonces, bueno, empezamos a obtener ya los primeros patrones, ¿no? A entender los datos con los que estamos trabajando. Entonces, es lo que te pongo aquí, digo, vemos que parece que existe un patrón en el que diferentes partes se separan mediante los 2 puntos. Vamos a contar en cuántas partes distintas se separan nuestros contenidos. Claro, si sabemos que están separados cada 2 puntos, es lo que llamamos una parte o un componente de ese título. ¿Cuántas partes tenemos? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, vamos a crearnos un nuevo objeto, lo vamos a llamar separación lista, porque lo que vamos a hacer es separar nuestro título y lo vamos a hacer generando una lista que contenga esos elementos separados. Y para ello, una de las maneras en las que podemos hacer esto, pues es simplemente utilizando esto de aquí que se llama como un accessor, ya que el título al final es una cadena de texto, entonces podemos utilizar el accessor de la cadena de texto, que lo que va a hacer es abrirnos una serie de funciones que se aplican a cadenas de texto, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, si quisiéramos transformarlo todo a mayúscula, todo minúscula. Bueno, ese tipo de funciones nos las abre al utilizar el accessor de string, de cadena. Entonces vamos a utilizar una específicamente, que es la split, que lo que nos permite precisamente es separar ese texto en base a algún tipo de delimitador, algún tipo de separador. En nuestro caso, ese separador que se llama patrón, ya habíamos visto que son los 2 puntos, entonces se lo definimos aquí, y después le ponemos esta cosa de expand igual a false, que esto lo que significa es que
queremos que nos lo mantenga todo dentro de la misma variable, dentro de la misma columna, porque si le pusiéramos expand igual a true, lo que haría es que cada componente que nos va a separar nos generaría una columna. Eso vas a ver que lo vamos a querer hacer más adelante, pero ahora no, porque yo ahora lo que quiero hacer es generar una lista para después contar los elementos de esa lista y por tanto ver cuántas partes de separación tienen los contenidos que yo veo, ¿no? Luego al final únicamente lo transformamos a un data frame para que no sea más fácil de gestionar y ya está. Y ejecutamos esto y vemos lo que contiene. Bueno, pues entonces vemos que, por ejemplo, aquí aquel primer registro que habíamos visto, que era, a ver dónde tenemos el primero, Élite, temporada 4, antes de irme segunda parte, pues nos lo ha transformado en una lista y dentro de esa lista tenemos los distintos componentes. Tenemos un componente aquí, tenemos otro componente aquí y tenemos otro componente aquí. Entonces, en este caso, esto sería un contenido que nos lo ha dividido en 3 componentes. Hemos identificado 3 componentes en ese contenido. Entonces, esto es lo que queremos hacer por entender un poco mejor los datos, ver cuántas, digamos, qué casuística tenemos en nuestros datos en cuanto a los componentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer pues, es calcular cuál es la longitud de esas listas. Lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que se llame número de partes y mediante el método apply, que lo que hace es aplicar una función a cada uno de los elementos, le voy a aplicar esta función que se llama len, que lo que hace es decirme cuál es la longitud de esa lista. De tal forma que, como resultado, cuando ejecuto esto, lo que tenemos es pues, lo que habíamos visto, que este primer registro, donde habíamos visto a mano que tenía 3 elementos, esta lista, pues aquí me pone que tiene 3. Entonces, número de partes, 3. Entonces ya empiezo a ver que hay algunos contenidos que tienen 3 partes, hay otros que tienen 2 partes, hay otros que tienen 4 partes. Lo que me interesa es, de alguna manera, calcular cuál es la distribución del número de partes dentro de mis datos, ¿no? Porque esto, así simplemente echándole un ojo, me hago una idea. Hay aquí uno que tiene una parte, pero ¿cuál es el máximo de partes, por ejemplo, que puede tener? Yo no lo sé, ¿no? ¿O cuál es el número de partes más frecuente? No lo sé tampoco. Entonces, eso es la siguiente pregunta que queremos contestar y para ello lo que vamos a hacer es utilizar el método valueCounts, que básicamente lo que nos hace es contar las veces que aparece cada uno de estos valores en nuestro dataset. Es decir, cuántas películas, vamos a llamarlo ítems, porque como tiene ítems y películas, cuántos ítems hay que tengan 4 partes, cuántos ítems hay que tenga 2 partes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto y lo que vemos es que, bueno, pues lo más frecuente es tener 3 partes y tenemos 569 ítems que tienen 3 partes o que se pueden separar en 3 partes, pero luego también hay algunos que se separan en 4 partes, en 1, en 2 y en 5. O sea, básicamente en nuestro dataset, por lo menos en las películas que yo he visto, es posible que a ti te saliera distinto, en los ítems que yo he visto, básicamente van a tener entre 1 parte y 5 partes. Bueno, pues entonces ahora lo que me interesa es, vamos a hacer un análisis rápido sobre cada uno de estos elementos, es decir, los ítems que tienen 3 partes, vamos a echarle un ojo, a ver cuáles son, a ver si podemos de nuevo capturar algún patrón, los ítems que tienen 4 elementos y así, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, filtrando con esto de aquí, utilizando .log, que es la manera en la que indexamos en pandas. Lo que voy a hacer es quedarme únicamente, filtrar con aquellos ítems que tengan únicamente una parte. Y me voy a sacar una muestra, por ejemplo, los 10 primeros, para hacerme una idea de qué son estos ítems, ¿no? Entonces ejecuto esto y aquí veo, por ejemplo, El Hoyo, Ciudad de Ladrones, Polizón, Lo dejo cuando quiera, Ni de coña, Loco por ella, Bajo cero, La monja, Doom, El practicante. Está claro que estos son películas, ¿vale? No hay que darle muchas más vueltas para ver que la característica diferencial de todo esto es que son películas. Vamos a ver las que tienen 2 partes. La calle del terror, Segunda Guerra Mundial en color. Bueno, fíjate, la primera es una película, la segunda es un documental, Misión Imposible, el canal Chimenea, que parece una tontería, pero hay veces que me gusta ponerme el canal Chimenea, que es una tontería, es como una película que a lo mejor dura 2 horas, donde únicamente se ve un fuego en una chimenea, ¿no? Pero cuando estás sin ver la tele directamente, sino que a lo mejor estás en el salón tranquilamente leyendo un libro, pues a mí me gusta ponerme el canal Chimenea y como no tengo una chimenea real, pues bueno, te da un poco de sensación de ambiente, ¿no? Minimalismo, las cosas importantes, eso es otro documental. La casa de papel, el fenómeno, otro documental. Los juegos del hambre es una película. Vale, parece que aquí, en los elementos que tienen 2 componentes, nos está mezclando películas y documentales. De todas formas, por simplicidad, vamos a entender que todo esto son películas, ¿vale? No vamos a llegar hasta hacer la división entre películas y documentales, que nos costaría más hacerlo. No se me ocurre cómo podríamos hacerlo con los datos que tenemos. Pero bueno, vamos a entender que los documentales de alguna manera pues también son como películas, ¿no? Bueno, después vemos los que tienen 3 partes, y los que tienen 3 partes vemos que es, por ejemplo, Élite temporada 4, que esta pues la ve mi mujer,
Sexo Vida temporada 1, Élite, 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 Sky Rojo, vale, estos son series, ¿no? Entonces, claramente las que tienen 3 partes, pues son series. Las que tienen 4 partes, tenemos Masters del Universo, de Sinner, también son series, y las que tienen 5 partes, tenemos Las Chicas del Cable, que también son series. Entonces, bueno, al principio decíamos que es una pena que tuviéramos únicamente 2 variables, ¿no? Que eran la fecha y el título, y que nos gustaría tener más variables. Y a raíz de este análisis exploratorio que ya hemos hecho, hemos visto que posiblemente podemos crear una nueva variable que echábamos de menos, que es la división entre películas y series, porque realmente eso nos va a permitir después hacer análisis chulos, ¿no? Y análisis interesantes. Es posible que el consumo de películas y de series sea diferente en cuanto a los días que lo ves, en cuanto al número de horas que ves cada una de esas cosas, etc. Entonces, parece ser que sí que podríamos llegar a crear una nueva variable utilizando el número de partes que tiene cada título de nuestros ítems, porque sí que más o menos hemos visto que hay como un primer gran patrón, que es que si tiene únicamente una parte o tiene 2 partes, eso va a ser una película. Recordemos que los documentales vamos a considerarlos también películas. Y sin embargo, si ya tiene 3 o más partes, entonces son series. Entonces ahí hemos descubierto un patrón interesante que nos va a permitir generar una nueva variable que va a enriquecer bastante nuestro análisis. Entonces, vamos a entrar a esta fase de creación de variables, donde básicamente vamos a hacer 2 cosas. Vamos a crear nuevas variables a partir del título, que básicamente es lo que te acabo de comentar. Vamos a crear una nueva variable que nos diga el tipo, si es una película o es una serie, pero luego también voy a enseñarte cómo podemos generar nuevas variables a partir de la fecha, porque a partir de la fecha se pueden crear cosas interesantes, como por ejemplo, qué día de la semana era, si era un día de diario o si era un fin de semana. Todo ese tipo de cosas, incluso podríamos ponerle el número de la semana en el año, podemos extraer por supuesto el mes, podemos extraer el año. Entonces te voy a enseñar a crear una función con la cual vamos a crear al toque pues como 4 o 5 variables de este estilo que nos van a resultar bastante interesantes para de nuevo hacer mayor extracción de variables y tener más variables a nuestra disposición cuando lleguemos a la fase de análisis. Entonces, vamos a derivar variables a partir de estas 2 cosas, a partir del título y a partir de la fecha, y vamos a empezar ahora con el tema del título. Bueno, entonces, para generar el título, como habíamos dicho, lo que vamos a hacer es mirar el número de partes, y vamos a crear una regla que sea, si el número de partes es menor que 3, es decir, si el número de partes es igual a 1 o es igual a 2, entonces me vas a poner que eso es una película. Mientras que si esa regla no se cumple, es decir, porque el número de partes sea igual a 3 o más, entonces me paso la parte del no, me vas a poner que es una serie. Entonces, para hacer esto, hay distintas maneras de hacerlo, pero a mí la que más me gusta, la que me parece más eficiente, es utilizando el método where de un paquete que se llama NumPy, que es también otro de los típicos para hacer Data Science con Python. Yo siempre digo que el repoker de paquetes de Python para Data Science son NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn y Scikit-learn. Esos son los 5 que, como mínimo, deberías conocer para poder tener unas habilidades redondeadas a la hora de hacer Data Science con Python. Entonces, vamos a importar NumPy. Como te decía, no hace falta instalar nada. Google Colab ya tiene todos los paquetes más frecuentes instalados por defecto. Entonces, simplemente importamos NumPy, lo llamamos NP, y a partir de ahí pues utilizamos el método que se llama where, al cual yo le paso un criterio. Si se cumple ese criterio, entonces me va a asignar este valor, y si no se cumple ese criterio, entonces me va a asignar el otro valor. Sencillito y efectivo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona. Entonces, efectivamente, vemos que ya hemos enriquecido nuestro dataset que se llama separación lista con esta nueva variable. De tal forma que tenemos, por ejemplo, para la élite tenemos que es una serie, para el sexo vida tenemos que es una serie, para la calle del terror tenemos que es una película. Parece que está funcionando bien, o sea que de alguna manera hemos generado esta variable con la cual además nos sentimos cómodos y vamos a poder analizar después. Ahora bien, esta variable de momento la hemos incluido dentro del data frame que habíamos creado antes, que se llama separación lista, pero ese no es nuestro data frame principal. Nuestro data frame principal es el que se llama df. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger esta variable que hemos creado en separación lista y se la vamos a meter a nuestro data frame principal. Para ello vamos a utilizar un método de pandas que se llama concat y que básicamente pues, nos permite unir 2 data frames, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Y ahora vamos a ver que aquí ya tenemos df, que es nuestro data frame principal, que recuerdas que inicialmente solamente tenía estas 2 variables. Bueno, pues ya lo hemos enriquecido un poco y le hemos metido como tercera variable el tipo. Bueno, pues seguimos avanzando. Ahora vamos a dividir los títulos en sus diferentes niveles y poder generar así nuevas variables. ¿Por qué?
Porque habíamos visto que tenemos esos distintos componentes, ¿no? Hay algunos ítems que tienen un componente, otros que tienen 2, otros que tienen 3, otros que tienen 4. Y habíamos visto que, por ejemplo, en las series sí que existía cierta estructura. Primero, en el primer componente siempre te venía el nombre de la serie, después en el segundo componente te venía la temporada y en el tercer componente te venía el nombre del capítulo. Entonces puede tener sentido crearnos también nuevas variables para intentar recoger eso, ¿no? Pues que yo las he llamado niveles, porque aquí no está mezclando series y películas, pero bueno, la he llamado como niveles. Aquí tenemos el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Y sí que más o menos se cumple que en el nivel 0, siempre que hablas de series, por ejemplo, pues está poniendo el título de la serie. Por ejemplo, esto es Élite, esto es Máster del Universo, esto es Gotham, esto es American Horror Story. Entonces, el nivel 0 se corresponde con el título de la serie. El nivel 1, en la mayoría de los casos, se corresponde con la temporada. Temporada 4, temporada 1... Bueno, en este caso de Masters del Universo vuelve a tener también el problema de que tiene los 2 puntos dentro del título. Eso nos va a generar un poco de problemas. Pero en la mayoría de los casos se corresponde también con la temporada. Y luego, en el nivel 2, pues vas a tener el capítulo. Y luego, niveles 3 y niveles 4, pues son cosas un poco más raras, como por ejemplo este problema que tenemos en Masters del Universo, que tiene los 2 puntos y tal. Pero bueno, en general lo que vamos a hacer es crear nuevas variables, extrayendo cada uno de los componentes que habíamos identificado antes en su nuevo nivel. Entonces ejecutamos esto, nos genera esta salida que ya habíamos visto, y básicamente lo que voy a hacer aquí pues es simplemente renombrarlo, ¿no? Para que los nombres de las variables no sean 0, 1, 2, 3, simplemente los llamo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Entonces eso es únicamente lo que hago aquí, le renombro los nombres de las variables, y ahora, igual que hicimos antes, vamos a coger estas nuevas variables que hemos generado en nuestro dataset temporal, este que se llama separación calls, y lo vamos a meter dentro de nuestro dataset principal. Entonces, volvemos a utilizar concat y lo que le digo es, oye, cógete df y me lo unes con el separación calls, y vuelvo a mostrar df por pantalla, y seguimos viendo cómo estamos enriqueciendo nuestro dataset. Todo esto que estamos haciendo es para enriquecer nuestro dataset con las nuevas variables que estamos creando, ¿no? Pero bueno, de la parte inicial, donde únicamente teníamos título y fecha, pues fíjate, ya tenemos 5 o 6 variables más pues, que podemos utilizar después en los análisis, ¿no? Vale, yo creo que como ejemplo de cómo derivar nuevas variables a partir del título, yo creo que ya se ha entendido, así que vamos a pasar a derivar también nuevas variables a partir de la fecha. Bueno, entonces, como decíamos antes, lo primero que tenemos que hacer que es transformar la fecha que la teníamos como un objeto a que realmente sea un tipo fecha, sea un datetime. Para ello utilizo la función de pandas que se llama toDateTime y con ello lo voy a transformar. Me voy a crear esta nueva variable, aprovecho también para ponerlo todo en minúsculas y ponerlo en español. Por lo tanto, creo una nueva variable que se llame fecha en minúsculas y en español, que la creo a partir de transformar la variable original que se llamaba date, que era un objeto, lo voy a transformar a un tipo datetime, a un tipo que ya sea una fecha, y después lo que hago en la siguiente línea pues es simplemente eliminar la variable original date, porque ya va a ser redundante, porque ya tengo la nueva variable fecha, ¿no? Entonces cuando ejecuto esto, ya ves que me ha desaparecido date, que antes la teníamos aquí, me ha desaparecido, pero en su lugar tenemos fecha y ya vemos además por la organización que nos está utilizando que Pandas ya la está reconociendo como una fecha. Si hiciéramos de nuevo, por ejemplo, el df.info que hacíamos antes para ver que date era un objeto, ahora ya vamos a ver que date, o fecha en este caso, fecha ya es un datetime. Por lo tanto, Pandas ya lo reconoce como una fecha. Y aunque podíamos seguir trabajándolo como objeto, siempre es recomendable pasar la fecha porque el tener ese tipo, tener una fecha, nos va a dar una especie de superpoderes adicionales. Nos va a dar la capacidad de aplicar nuevas funciones que únicamente se aplican sobre la fecha, especialmente si la pasamos al índice, que es lo que vamos a hacer. Y entonces, de alguna manera, nos va a hacer los análisis mucho más fáciles por esas funciones ya preconstruidas que tiene Pandas para trabajar con fechas cuando están en el índice. Entonces, el siguiente paso que hacemos es eso, es pasar la fecha al índice. Si te fijas, ahora aquí la tenemos como una columna más dentro de todas estas columnas, y el índice que tenemos es únicamente un número secuencial que te pone él por defecto, pero lo que vamos a hacer es, mediante setIndex, pasar la fecha, pasarla al propio índice. Y entonces, como te digo, esto básicamente lo hacemos porque nos va a dar unos superpoderes, unas funciones adicionales que vas a ver que son muy chulas para generar nuevos atributos. Bueno, ¿y en qué consisten esas funciones? Pues en que podemos extraer los componentes de esa fecha de manera muy sencilla. Por ejemplo, utilizando simplemente data.index.year, voy a extraer una nueva variable que va a ser el año y la voy a meter dentro del dataset como año, con el título año, de tal manera que aquí ves que todas estas de aquí no las teníamos antes, son las que vamos a crear ahora,
Y aquí ves que a partir de la fecha original, que es 2021-08-15, yo puedo extraer cosas como el año, que me pone que es 2021, como el mes, que me pone que es agosto. Fíjate que aquí me viene el número, pero aquí él ya me lo pone como nombre, como el día de ese mes lo extraigo, y vamos a extraer también qué día de la semana era concretamente, ¿no? El 15 de agosto de 2021, ¿qué día era? Bueno, pues era un Sunday, era un domingo. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque después voy a hacer un análisis, pues no lo sé, a ver si veo más series entre semana, a ver si veo más series los fines de semana, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este tipo de métodos y de propiedades para hacer estas extracciones de los componentes de la fecha, y lo que voy a hacer para que sea todavía un poco más utilizable es meterlo esto dentro de una función personalizada. Entonces, me creo una función personalizada que le voy a llamar atributos fechas, a los cuales yo les paso un data frame, y a partir de ahí lo que hace es extraerme toda esta serie de variables adicionales y me devuelve el data frame enriquecido. Por lo tanto, al tenerlo en forma de función es mucho más utilizable. Si quieres, cópiate esta función para tus propios usos y para tus proyectos. Y una vez que tienes definida esta función, que es lo que hacemos en esta celdilla, después simplemente la tenemos que llamar, digo atributos fecha, y le paso el data frame, y fíjate lo que me construye. Me construye ya un data frame, o me modifica mi data frame original con todo lo que tenía, la fecha que está en el índice, el título, el tipo, los niveles que ya habíamos calculado, y después nos mete además estas otras variables, que son variables relativas a la fecha. Con lo cual hemos pasado de un data frame que tenía únicamente dos variables para analizar a tener uno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 variables para analizar. Así que bueno, pues vamos a poder seguramente sacarle ya bastante partido, ¿no?, a nuestros datos. Entonces, dicho esto, pasaríamos ya a la última fase, a la fase del análisis. Como te decía, básicamente esto consiste en ir haciéndole una serie de preguntas, las que tengan sentido para ti. Yo he hecho algunas a modo de ejemplo y que realmente también me ha servido para conocerme mejor a mí mismo y algunas cosas que te sorprenden, ¿no? Espero también que te pase a ti, seguramente te pasará. Entonces, la primera pregunta que me he hecho es, oye, ¿cuánto tiempo hace que tengo contratado Netflix? Porque yo sé que hace ya varios años, pero bueno, pues vamos a cuantificar eso y vamos a ver cuánto tiempo hace que tengo contratado Netflix, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a importar de un paquete que se llama datetime, voy a importar una función que se llama date, que básicamente lo que me permite es, utilizando por ejemplo su método de date.today, me permite extraer la fecha de hoy mismo. Entonces, una vez que extraigo esa fecha, la guardo dentro de una variable que llamo hoy, y después por otro lado lo que voy a hacer también es generar una nueva variable que se llame primer día, que lo que va a hacer es buscar el valor mínimo del índice en el data frame. Como el índice es la fecha, lo que va a buscarme es el mínimo de la fecha, por lo tanto, la fecha más antigua en la que yo empecé a utilizar Netflix, ¿no? Después lo único que hago es crearme una nueva variable que se llame tiempo, en la cual hago la resta directamente entre la fecha de hoy y esa fecha. Y una cosa interesante de Pandas es que ya tiene la inteligencia suficiente como para entender que si tú haces una resta entre dos fechas, lo que estás buscando es la diferencia en días entre esas dos fechas. Entonces eso me lo meto en esta variable de tiempo y bueno, pues después simplemente me saco un mensajillo por pantalla donde me digo a mí mismo el número de días que llevo usando Netflix, ¿no? Vamos a ejecutar esto y lo que me dice es que a día de hoy me dice Isaac, llevas utilizando Netflix 1692 días. Bueno, pues eso es el tiempo que yo llevo siendo cliente de esta empresa. Ahora bien, una vez visto el tiempo, también me interesará seguramente saber cuánto me he gastado en Netflix hasta ahora, ¿no? Bueno, pues también es un cálculo que podemos hacer de manera sencilla. El coste mensual, yo tengo la tarifa, que es la tarifa esta de 4K, que creo que son como 12 euros mensuales, perdón. Entonces, aquí me parametrizo el coste mensual. Tú si tienes una tarifa que te está costando 8, pues esto simplemente se lo cambias el 12, se lo cambias por un 8. Y después lo que voy a calcular es el gasto, cogiéndome el tiempo en días, dividiéndolo por 30, de esa manera lo voy a transformar a meses y lo voy a multiplicar por el coste mensual. Y con eso voy a tener todo el gasto y después simplemente me saco ese mensaje por pantalla, igual que me había sacado antes, ¿no? Entonces lo que me dice es, Isaac, hasta ahora te has gastado 676,8 euros en Netflix. Que bueno, la verdad es que 12 euros al mes parece que como que no se nota, pero cuando ya ves casi 700 euros, parece como que ya te impresiona un poco más, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, incluso para mí más importante que el tema del gasto. ¿Cuánto tiempo de mi vida le dedico cada año a Netflix? Yo creo que esta es una pregunta muy, muy interesante. Vamos a calcular cuánto tiempo, por ejemplo, cuántos días en un año le estamos dedicando de media a Netflix.
Bueno, para ello lo que he hecho es de nuevo establecer unos supuestos, ¿no? Porque no tenemos la duración de cada uno de los capítulos, de cada uno de los ítems que hemos visto. Entonces lo que he hecho es unos supuestos. He puesto el supuesto de que de media los minutos que dura una serie son 45, porque yo veo algunas que duran 1 hora y veo otras que duran media hora. Entonces, bueno, pues de media le he puesto 45 minutos. Y lo mismo le he puesto también otro supuesto de la media de minutos que dura una película. Entonces le he puesto como 100, ¿no? Yo creo que el estándar puede ser 90 y pocos, pero también hay alguna que dura a lo mejor 120. Bueno, pues de nuevo, si tú le quieres cambiar los parámetros, porque piensas que ves otro tipo de contenido, pues se los puedes ajustar, por eso se lo he puesto aquí como variable. Entonces después lo que vamos a hacer es crearnos una variable que sea el consumo. Para ello lo que voy a hacer es, primero voy a quitar todos los ítems que sean de 2021, todas las películas o series que yo haya visto en 2021. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es una media de consumo de días al año. Entonces, 2021 todavía es un año que no ha terminado, entonces no puedo sumarle los días de lo que he consumido en 2021, porque entonces a lo mejor no podría aplicarle como denominador un año en 2021, tendría que aplicarle, pues estamos ahora mismo en agosto, pues 8 partido por 12, pues que sería aproximadamente el 75% de un año, ¿no? Bueno, total, que es un lío, y como tengo varios años, pues 2021 se lo quito, y lo que hago es utilizar el resto, me lo agrupo por el tipo de ítem, para ver cuánto tiempo he consumido en pelis y cuánto tiempo he consumido en series, y pues simplemente hago un conteo, ¿no? Y con eso lo que estoy haciendo es, oye, eliminando 2021, ¿cuántas series he visto y cuántas películas he visto? ¿Cuántos elementos de cada uno de estos tipos? ¿Cuántos elementos de series y cuántos elementos de películas? A partir de ahí hago otro cálculo derivado y digo, bueno, pues minutos de películas por año. Pues entonces lo que digo es, vale, cojo este objeto que he llamado aquí consumo y lo filtro únicamente para seleccionar las películas, y las películas lo multiplico por la media de minutos que tiene cada película. Y luego lo divido entre 3 porque, quitando 2021, yo llevo 3 años con Netflix. Es decir, 2020, 2018, 2017, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y después tengo minutos, hago lo mismo, pero con las series. Me cojo el consumo que he tenido de series, es decir, el número de series que he visto, multiplico eso por el número medio de minutos de cada serie y lo relativizo a cada año. Después lo que hago es transformar eso, que lo tengo ahora mismo en minutos, pues me lo transformo a días. Entonces, ¿cómo me calculo los días? Pues me cojo los minutos consumidos en pelis al año, lo divido por 60 para pasarlo a horas y lo divido por 24 para pasarlo a días. Y lo mismo hago con la parte de las series, ¿no? Y esto de aquí lo voy a quitar porque ahora no lo voy a necesitar. Y después lo que hago es sacarme la conclusión, en el cual digo, Isaac, al año le dedicas tantos días a las series y tantos días de tu vida a las películas, ¿no? Cada año. Vamos a ejecutar esto. Y lo que me dice, Isaac, al año dedicas 6 días de tu vida a ver series, es decir, como si cada año me cogiera 6 días de continuo y los dedicara únicamente a ver series, y 2 días de tu vida a ver pelis. La verdad es que me sorprende el tema de las películas, porque yo tengo la autopercepción de que veo muchas más series que películas, pero bueno, no lo sé, si los datos de Netflix están bien, que tampoco hemos hecho un análisis súper exhaustivo de calidad de datos, y de hecho después vas a ver que sí que encontramos alguna inconsistencia. Pero bueno, con los datos que tenemos, y si nos los creyéramos, simplemente por la sencillez del ejercicio, pues lo que me dice es que básicamente cada año dedico 8 días enteritos, incluso contando las horas de dormir, a Netflix. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 10 series de las cuales he visto más capítulos? Pregunta muy interesante, ¿no? De alguna manera te dice también tus series favoritas. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es, primero, filtramos únicamente por tipo igual a serie, para que no nos cuente las películas en esta consulta. Después nos cogemos el nivel 1, recordamos que el nivel 1 era lo que nos decía el título de la serie, y lo que le hacemos es un conteo. Entonces, como el nivel 1 nos dice el título de la serie, si nos encuentra, por ejemplo, 10 conteos de una serie, pues eso seguramente es que he visto 10 capítulos de esa serie, porque no suelo ver la misma serie o los mismos capítulos varias veces. Entonces, si me aparece un conteo de 10, pues eso es que he visto 10 capítulos de esa serie. Bueno, a partir de ahí simplemente hago un gráfico y tal. Entonces, ejecuto esto y vamos a ver si tenemos sorpresas. Pues parece ser que la serie de la cual he visto más capítulos es House of Cards, en la cual he visto pues aproximadamente unos 45 capítulos. Después estaría Mad Men, después Las chicas del cable, después Cómo conocí a vuestra madre, Narcos, Peaky Blinders, Cobra Kai, Ozark, Élite y Dark. Es interesante contrastar estos datos contra lo que es tu percepción. O sea, por ejemplo, House of Cards sí que es una serie que me gustó bastante y que tiene varias temporadas, y creo que la he visto
todas las temporadas que existen, aunque al final ya empezó a entrar un poco en declive y tal. Pero, por ejemplo, Mad Men me sorprende muchísimo, porque yo no tengo la autopercepción de haber visto tantos capítulos de Mad Men. Realmente esto tendríamos que investigar un poco más en los datos para ver si existe algún tipo de problema de calidad de datos. Es la típica serie que yo veía un poco cuando se me acababan las series que más me gustaban y tenía que esperar a que llegaran nuevas temporadas o demás, pues entonces veía Mad Men, pero yo no tengo la sensación de haber visto 40 y pico capítulos de Mad Men, no era la que más me entusiasmaba, era una que utilizaba para rellenar. Lo de las chicas del cable, esa es de mi mujer, o sea que bueno, podría ser. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Pues sí que me la vi entera, entonces eso tenía también un montón de capítulos. Narcos y Peaky Blinders, sí, pues yo creo que las dos tienen como 4 temporadas. Peaky Blinders no sé si tiene 5 a lo mejor, entonces a lo mejor, y las he visto todo lo que hay. Cobra Kai, el resto sí que me cuadra, pero una cosa que también he hecho en falta es la que yo autopercibo también como mi serie favorita, que también me la vi entera y que son un montón de temporadas, que es Sons of Anarchy, ¿no? Hijos de la Anarquía. Entonces, realmente creo que tiene como 7 temporadas, por lo tanto, esta sí que tiene que ser un problema de calidad de datos, porque debería aparecer aquí. A pocos capítulos que tuviera por temporada, que tampoco era el caso, o sea, con que tuviera 8 capítulos, 10 capítulos por temporada en 7 temporadas, ya te estás yendo casi entre 60 y 70 capítulos. Entonces, algo está pasando con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pongo aquí. He hecho en falta mi serie favorita, que es Hijos de la Anarquía. Vamos a hacer una consulta de los títulos que incluían ese nombre para ver qué es lo que pasa. Es decir, voy a ir al dataset original y voy a filtrar por todo aquel nombre que incluya la palabra hijos, por ejemplo, para Hijos de la Anarquía, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, pues vemos que, efectivamente, en nuestros datos únicamente nos aparece la temporada 7. Aquí nos está sacando todos los datos que tenemos de Hijos de la Anarquía. Y yo he visto todos los capítulos. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Podría estar pasando que viniera a lo mejor parte en inglés y parte en español? Vamos a comprobarlo. Pues no, tampoco. O sea, por algún motivo, y esto sí que lo podemos saber con certeza, porque yo tengo la certeza de que he visto todos los capítulos, por algún motivo Netflix únicamente nos está reportando la última temporada de Hijos de la Anarquía. Con lo cual, pues no lo sé, puede ser que haya habido algún tipo de problema de calidad de datos en la extracción. Aquí veo que es del final de 2017, por lo tanto a lo mejor hace ya mucho tiempo, a lo mejor en este report que te devuelve Netflix te lo limita en el tiempo, no lo sé. Bueno, la verdad es que no nos interesa tanto encontrar el motivo como el saber que, bueno, pues que nuestros análisis siempre tenemos que de alguna manera también someterlos a la razón, ¿no? Y a ver si nos cuadra, si no nos cuadra, y no creernos los datos de manera ciega. Esto es algo extrapolable también al mundo de la empresa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué día de la semana suelo ver más series? Bueno, pues para esto de nuevo lo que hago es filtro únicamente las series, me cojo el día de la semana, le hago un conteo, le hago un gráfico y lo que se ve es que, bueno, pues no sorprendentemente, los días de la semana en las que veo más series son los sábados y los domingos. Tiene sentido, ¿no? Cuando tienes más tiempo libre y tal. Vale, existen diferencias en el cuándo veo Netflix entre series y películas. Bueno, pues aquí sobre todo lo que estamos haciendo es meterle una segunda variable, ¿no? Hasta ahora habíamos hecho únicamente análisis univariantes. Ahora vamos a hacer un análisis bivariante, en el sentido de que voy a analizar el día de la semana, pero lo voy a segmentar por tipo. Entonces, mientras que antes con los gráficos de pandas ya podíamos hacer los análisis univariantes, para este tipo de variables, si quisiéramos hacerlo directamente con pandas, tendría que hacer primero un precálculo, hacer un group by y hacer primero un precálculo antes de sacar el gráfico, ¿no? Sin embargo, Seaborn, que es mi paquete favorito para hacer gráficos en Python, sí que tiene una funcionalidad que es a través de este parámetro JUE. La variable que nosotros le pongamos aquí en JUE lo que va a hacer es segmentarnos el otro análisis por esta variable que nosotros le ponemos en JUE. Entonces, eso la verdad es que es muy cómodo para este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hago es decirle que me genere un countplot, es decir, un gráfico de conteos, que la variable que tiene que utilizar es día de la semana, que es lo mismo que había hecho antes, pero aquí en el JUE le meto por tipo, y entonces lo que hace es segmentarme. Entonces ves que me segmenta aquí, me crea 2 series. Me crea una serie para las series y una serie para las películas. Con lo cual yo, de una manera muy eficiente, puedo ver si existen patrones distintos de consumo en cuanto a los días de la semana con respecto a cuando veo series y cuando veo películas. Y podría ser, porque yo, por ejemplo, la manera de pensar que tengo es que entre semana sí que veo muchas series, porque al final dices, bueno, le estoy dedicando una hora, pues entre que cenas y tal, no irte demasiado tarde a la cama. Yo, mi autopercepción es que veo más series los fines de semana y que, sin embargo, más series entre semana, y las películas las dejo para los fines de semana, porque ya una película ya te vas a meter entre hora y media y 2 horas,
Entonces me lo dejo más pues para un sábado, para un viernes, que no tienes que madrugar al día siguiente y tal, ¿no? Pero sin embargo lo que nos dicen los datos es que la distribución es bastante similar. O sea, también las películas, que es la barrita más pequeña, también las veo más el domingo y el viernes. De hecho, por ejemplo, la que más veo es el domingo. Y entre semana pues no hay tampoco muchas diferencias. Entonces, de nuevo, una discrepancia entre lo que es tu autopercepción y lo que después te dicen los datos, ¿no? Bueno, ¿el consumo a lo largo del año es constante o hay meses en los que consumo más? De nuevo, ¿cuál sería lo que yo respondería a esta pregunta? Yo diría que a lo mejor es posible que vea un poco más en Navidad o un poco más en agosto, porque estoy de vacaciones, eso tendría sentido, pero que a partir de ahí yo diría que más o menos mi consumo es constante, ¿no? A lo largo del año. Tampoco es que haga un consumo demasiado exagerado, pero creo que más o menos no tengo diferencias por meses. Sin embargo, de nuevo, lo que me devuelve los datos es que existen muchas diferencias por meses. Esto es algo que también me llama la atención. Por ejemplo, en mayo, no sé muy bien por qué, el nivel de consumo que veo pues es altísimo, es más de 80 unidades, ¿no?, de consumo. Que si miras, por ejemplo, mayo, que tiene 30 días, como todos los meses, pues eso significa una media de 3 capítulos por día. Eso me parece una pasada. Tendría que mirar a ver si hay algún atípico, si coincidió que a lo mejor me metí a alguno de estos maratones en la cual te ves todas las series de Perdidos en un fin de, o sea, todas las temporadas de Perdidos en un fin de semana, pues a ver si hice algo de eso en mayo y de alguna manera me está sesgando los datos, ¿no? Es un atípico. Mientras que, por ejemplo, en junio el consumo es casi 3 veces inferior, ¿no? Pues no sabría explicarlo, pero de nuevo, si nos creyéramos los datos de Netflix y si hubiéramos hecho un análisis de calidad de datos mucho más profundo, ¿no?, que lo queríamos en un proyecto o en una empresa, pues bueno, de alguna manera es lo que nos están diciendo los datos. Vale, y luego por último, una última pregunta a la que voy a responder, ya te digo que son simplemente de ejemplo, que te animo a que te hagas tus propias preguntas, es, oye, ¿y afectó el tema del confinamiento a la cantidad de uso que hice de Netflix? ¿Cómo podría yo responder a esa pregunta? Pues si me hago un conteo del número de ítems que yo vi en cada uno de los años, y sabiendo que el confinamiento fue en 2020, de alguna manera sí puedo responder a esa pregunta, ¿no? Y de hecho los datos parecen decir que efectivamente así fue. El año en el cual yo tuve un consumo bastante más elevado que el resto de los años fue en 2020. Entonces seguramente el confinamiento afectó. Si quisiera hacerlo todavía un poco más fino, ¿qué tendría que hacer? Pues hacer, por ejemplo, este mismo análisis, pero segmentado por meses, ¿no? Ya que el confinamiento fue, al menos en España, fue en 2020, marzo, abril y mayo, creo que fue. Entonces, en esos 3 meses se debería ver también un incremento bastante alto si efectivamente el tema del confinamiento pues hizo en su momento que yo le dedicara más tiempo que el resto de los años y el resto de los meses a Netflix. Pero bueno, de todas formas, era simplemente un ejemplo. El objetivo de todo esto es pues practicar un poco análisis con Python, hacerlo además de una manera distendida sobre un dataset, que bueno, pues en este caso no es algo empresarial, sino que es algo que puede tener significado propio para ti si tú replicas esto con tus propios datos y pues continuar aprendiendo, que al final es lo que hacemos en este canal, ¿no?, en Data Science for Business. Entonces, espero que te haya resultado de interés, que te haya resultado divertido y sobre todo te animo a que lo hagas tú con tus propios datos, porque al final, bueno, pues no es lo mismo hacerlo o verlo sobre los datos de otro que cogerte tú tus propios datos de tu consumo y autoanalizarte, ¿no?, y comprobar si tú también tienes esas discrepancias entre lo que tú percibes, lo que tú crees y luego lo que los datos de Netflix te dicen que puede ser la realidad. Entonces, para ello te recuerdo, si quieres replicarlo, sigue las instrucciones que estarán en la zona de la descripción del vídeo y te llevará un link, te suscribes a la newsletter y bueno, pues ahí te llevará de nuevo a otra página en la cual, además de descargarte este código, te voy a explicar cómo te puedes crear tu cuenta de Google Colab y también cómo te puedes descargar los datos de Netflix, ¿no?, para que puedas hacer una réplica 100% con tu caso. Así que nada más, me despido, espero que hayas pasado un buen rato y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Data Science for Business.